Buenas tardes y bienvenidos a nuestro tercer episodio titulado ¿Por qué un Dios? Yo soy su servidor, Diácono Armando Sánchez, y de parte de nuestro párroco, Padre Frank Martínez, quiero darles la bienvenida a nuestra tercera reunión. Y nomás para recordarles que si tienen preguntas, que las hagan al fin del webinar y yo les trato de dar una respuesta antes de irnos. Vamos a empezar esta reunión primero con oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Celestial, te damos gracias por tus bendiciones que nos das cada día. Ayúdanos a conocerte mejor y a realizar quién somos y por qué te necesitamos. Esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo único, nuestro Salvador, Jesús. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si están escuchando este webinar sin ver el episodio número 3, les pedimos que por favor vayan a nuestro sitio web, que es olph, C como de casa, ctx.org. Disculpe, org. Y regístrense en formed.org, deletreado formed.org. Si necesitan ayuda, llamen a nuestra oficina y hablen conmigo o con la secretaria. El número de teléfono es 361-991-7891. Y luego miren el episodio número 3. Respondan las preguntas con alguien familiar de ustedes o alguien de su comunidad. Y empezaremos a hacer la pregunta, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué es la búsqueda continua? Nomás para relajarlos, para que se tranquilen. Es solo una reunión informal donde podemos resumir los puntos principales del video. Las perspectivas de nuestro tiempo es que la búsqueda nos deja estar conectados con quienes somos como la Iglesia Católica. La tema del episodio número 3 es ¿Dios existe? ¿Y por qué un Dios? Sabemos que todas las culturas, desde el principio de tiempo, en toda la historia, han buscado a Dios, o a algo como Dios, o a algo más que sí mismos. Y es parte de nuestro ADN como espiritual. Por ejemplo, las pinturas, la música, los hermosos edificios, creación solo apunta a un creador. Como cuando nos ponemos a estudiar una pintura, aunque sea sencilla o muy maravillosa, cuando nos ponemos a estudiar esa pintura, podemos conocer el pintor. Como por ejemplo, la pintura titulada Starry Night o La Noche Estrellada. Es conocer el pintor Vincent Van Gogh y cómo era él. Ahora sabemos, pero no sabían más antes tanto así, que las estrellas que se le parecían a él como nubladas, y él las pintó así como nubladas, porque es lo que él veía. Tenía los ojos malos, tenía enfermedad de los ojos. Pero para nosotros ahora en tiempo moderno, lo podemos ver y pensar, mira qué bonito lo pintó.
el señor Vincent Van Gogh, sin saber que él tenía enfermedad de los ojos. Y también estudiarla y disfrutar la música. Hay tantas canciones tan grandezas, tan bonitas, tan hermosas, que nos emocionan. Alcanzamos a conocer algo también del compositor. Y es también como entrar en un hermoso edificio y decir, por ejemplo, que no veo el arquitecto. Eso no significa que el arquitecto no existe. O como también una olla bonita, si pudiera pensar diciendo ella misma que no existe el alfarero. Y si hay un diseño, debe de haber un diseñador. Es evidente que la huella de la mano del Creador está en el arte. Y que la huella de la mano de Dios está en el arte de su creación, que es nuestra naturaleza, todo lo que existe en el universo y todos nosotros seres humanos también. Hay unos que dicen que el cristianismo, como nosotros católicos, somos anti-ciencia, en que no creemos en ciencia y que es anti-intelectual. Pero fue la Iglesia Católica que inició todas las universidades en Europa. Fue la Iglesia Católica que inició los hospitales. En el Vaticano tienen observatorios para mirar los planetas, las estrellas. Y eso lo tenían siempre, hasta que hubo mucha luz que ya no podían ver muy bien. Y decidieron mover el observatorio. ¿A dónde creen? Aquí en los Estados Unidos, donde no hay tanta luz. ¿Y donde no hay tanta luz? En los desiertos de Arizona. ¿Y quién trabaja ahí, en este observatorio? Es dirigido y mantenido por sacerdotes que son jesuitas. Todo esto comenzó en el Vaticano cerca del año 1580. Y fueron los sacerdotes católicos que se les ocurrieron las siguientes ideas. Piénselo nomás. Si la iglesia es tan anticientífico, la teoría del Big Bang, que significa cómo el universo comenzó, fue iniciado esa teoría por el que se llama el señor Georges Lemaitre, que era un sacerdote. Y hasta la manera en cómo seguir los pasos científicos, ese método se llama los métodos científicos. Ese fue iniciado también por un sacerdote, Copérnico. Hasta la teoría de la genética, que por qué cuando uno que tenga ojos azules y sus padres, los dos tenían ojos cafeses, ¿cómo podía él tener ojos azules? Todo eso también fue descubrido y la teoría fue por un monje llamado Gregor Mendel. Y hasta espectrópico estelar, ese fue descubierto también por otro sacerdote, Angelo Secchi. Y esto es algo total nuevo que yo ni lo sabía, que en nuestra luna hay 35 rasgos que llevan el nombre de sacerdotes
que lo descubrieron. No dice padre José Marines o nada así, solamente lleva el nombre, primer nombre y el nombre de apellido. Pero todos ellos fueron sacerdotes. Necesitamos que realizar que la ciencia nos da como dice uno, el qué y el cómo de las cosas materiales. Pero, sin embargo, la fe nos da el quién y el por qué del material que está conectado con lo espiritual. El catolicismo nos da en contra de la razón. Necesitamos usar la razón. Por ejemplo, el principio del Evangelio de Juan dice, y el verbo se hizo carne. Palabra se traduce del griego que significa logos. Y logos, que se traduce en español, significa razón. Por ejemplo, Juan Pablo II, en su encíclica titulada Fe y Razón, dice que es como un pájaro que tiene dos alas para volar. Una ala es la fe y la otra ala es la razón. Sin estas dos alas juntas, el ave no puede volar. El libro también menciona, el libro de Search, dice que la ciencia son los dedos de la fe y el pulgar. Entre los dos podemos captar todo. Lo repito, el libro menciona que la ciencia son los dedos y la fe es el pulgar. Los necesitamos los dos, hermanos y hermanas, para totalmente entender. El cientificismo propuesto por la doctora Liz Klein dice que un fundamentalismo científico es muy parecido al fundamentalismo bíblico entre ciertos grupos cristianos. El fundamentalismo bíblico es la forma de ver el mundo a través de una comprensión estricta y limitada de la Biblia, concluyendo que cualquier cosa que necesita uno que saber acerca de todo, lo dice claramente Dios en la Biblia. Y del mismo modo, el cientificismo afirma que la ciencia puede decirnos todo lo que necesitamos saber o esperamos descubrir algo sobre el universo, y si no puede, entonces no le hace, no vale la pena saberlo. El resumen de esta plática está en la página 54, en el libro La Búsqueda. Hay que pensar también, y esto es falso, en que muchos dicen y usan que no es mentira, pero no es hecho tampoco, que Galileo fue excomunicado de la fe católica porque él identificó que los planetas mueven alrededor del Sol y no que el Sol movía alrededor de los planetas. Y eso es falso, hermanas y hermanos. Él no fue excomunicado por eso. Él fue excomunicado no por su ciencia, pero porque él trató de explicar usando los métodos científicos para tratar de explicar cómo nuestro Señor Jesucristo podía o no podía existir en la hostia. Hay que
estudiarlo, investigarlo, porque es cierto y eso sí es hecho. El siguiente episodio, número 4, que vamos a ver la semana que entra, es titulada ¿Cuál es nuestra historia? La próxima semana lo vamos a ver esta presentación el miércoles 22 a las 7 p.m. Y ojalá comparten con otros, especialmente durante este tiempo de aislamiento y miedo de COVID-19. Y quiero que vayan a nuestro sitio web en olphcctx.org y haga clic por favor en la búsqueda y denos un like si les gusta lo que ven. Y ahora si tienen preguntas, por favor pueden enviarlas y me las presentan entonces a mí. No se avergüencen. Una de las preguntas que tenemos es, y ya la contesté, pero hay que recordarlos. ¿Va a haber webinar durante la Natividad? Sí, el martes, el 22 de diciembre, a las 7. Y la próxima va a ser el martes, el 29 de diciembre. Solamente cambiamos el día de la semana, de viernes a martes. Y hay otra pregunta que hace, ¿cómo puedo ayudar a alguien que ha rechazado a Dios? ¿Cómo puedo ayudar a alguien que ha rechazado a Dios? Bueno, esa pregunta es muy profunda. Hay que recordarlos que en los tiempos ancianos había algo particular de cristianos, que la gente veían y les gustaba, porque no solamente usaban palabras vacías, pero sus acciones estaban en acuerdo con lo que decían. Amaban a su prójimo, ayudaban a las viudas, les daban de comer a los hambrientos, de beber a los sedientos. Cada uno se trataba con amor, con respeto, con misericordia. Y por eso hay veces que pensar también, ¿no le hace cuál palabras usemos? La persona que ha rechazado a Dios, lo ha rechazado por cualquier razón que él dé o ella dé. Pero esa persona no va a regresar a acercarse a Dios si nosotros usamos palabras. Necesitamos que mostrar amor, paciencia y entender que hay muchas heridas y mucha gente que andan caminando con estas heridas. No hay que identificarlas y no es nuestra meta de tratar de componer personas. Solamente dar testigo de estar preparados a dar razón por nuestra alegría. Y eso, ojalá, cuando la gente vea que no son hipócritas, quizás se acerquen más a Dios. Pero eso tiene que ver mucho con fe también. Sin fe no se puede ver. Yo no te puedo dar mi fe. La fe sale de uno mismo por las experiencias que uno tiene. Hay solamente que entender que todos somos hermanas y hermanos, hijos de Dios Padre. Antes que se les olvide, quiero recordarles que tenemos también a nuestra hermana, la Madre María Elena Banderas, que está disponible para ayudar también a las 6:30. Y por favor llamen a nuestra oficina, que el número es 361-991
7891, ya se me había olvidado, para preguntar a ver si se van a reunir esta semana que entra. Y si están escuchando este webinar en español, sepan también que la señora Mari Muñoz también está dando el mismo clase en inglés en el salón parroquial a las 6:30. Me dio mucho gusto ser su anfitrión y hasta la próxima. Que Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios.